del Imperio Romano fueron los cristianos de Etiopía. Estos cristianos de Etiopía hay una historia bien interesante que se recoge en la historia de dos hermanos, uno llamado Frumesio y otro llamado Edesio. Se cuenta que Frumesio y Edesio en el siglo IV naufragaron en las costas del Mar Rojo. Y desde luego una comunidad de etíopes africanos del reino de Aksum los hizo esclavos. Pero desde luego eran personas cultas y su sabiduría los convirtió en consejeros del rey. Y como resultado de ese proceso, ellos alcanzaron finalmente la libertad. Cuando alcanzan la libertad, Edesio se regresa a Tiro, pero Frumesio se va a Alejandría. Y allí en Alejandría conoce a Atanasio, quien lo consagró como obispo y lo envió como misionero precisamente al África. Y desde luego, cuando él regresa de nuevo, va a la tribu, a la comunidad de Aksum, y prácticamente ganó para la fe a toda esa comunidad. Desde luego, este reino de los etíopes creció hasta convertirse en lo que es el reino de Etiopía, en todo el sur de Egipto, y desde luego, como resultado de ello, la iglesia guardó relación, los cristianos etíopes guardaron relación con los cristianos de Egipto. Cuando Calcedonia, no sé si recuerdan, condenó a Dioscoro, el obispo, precisamente por su postura monofisista, que no aceptaba aquel concepto de las dos naturalezas en Cristo, ¿no? Pues desde luego, cuando la iglesia condenó a Dioscoro, los etíopes entonces se aliaron y siguieron el ejemplo de los cristianos egipcios que estaban del lado de Dioscoro. Así es que finalmente estos cristianos de Etiopía se hicieron monofisistas y prácticamente se mantuvieron casi toda una vida en una interacción donde nadie los tocaba, donde nadie les hacía nada, y desde luego se desarrollaron una serie de planteamientos, sobre todo en la Europa medieval. Una de las cosas que decían los medievales era que más allá de los reinos musulmanes en Oriente había un pueblo rico que era cristiano, refiriéndose a los etíopes. Los etíopes siempre sostuvieron que ellos eran descendientes de Salomón. Y decían que la reina Saba, cuando tuvo su encuentro con Salomón, obviamente esto es una leyenda, ¿verdad? Ellos decían, pero ya verá lo que les voy a decir ahorita, ellos decían que la reina Saba le hizo saber a Salomón que tenía temor de estar en su palacio por su sabiduría. Y Salomón le dijo, bueno, no tienes que tener temor de mí en lo absoluto, a no ser que me lleves algo. Y claro, con eso la invitó a quedarse en su palacio. Ella accede a quedarse en su palacio, pero por la noche le dio sed y se levantó a beber agua. Cuando se levantó a beber agua, dice la historia de la leyenda de los etíopes, que cuando se levantó a beber agua, Salomón la sorprendió y le dijo, me robaste el agua. Y que por haberle robado el agua, entonces Salomón tuvo relaciones con ella. Y al otro día en la mañana le entregó un anillo imperial y le dijo, si de esta relación tú has quedado embarazada, yo quiero que algún día
tú me devuelvas este anillo con el fruto de esta relación. Entonces se dice que ella se regresó a Etiopía y que un tiempo después dio a luz a Menelik. Y Menelik era fruto de esa experiencia que había tenido con Salomón. Así que ella devuelve a Menelik un día hasta donde Salomón, y desde luego Salomón lo educó con su sabiduría y lo regresó de nuevo a Etiopía. Así es que ellos pues allá están dentro de ese vínculo. Ahora, lo que es interesante es que en Etiopía hace unos años atrás una comunidad alegaban ser judíos. ¿Ustedes han conocido esa historia? ¿Verdad? Y invitaron a la nación de Israel a que le hiciera pruebas de DNA. Y probaron por las pruebas de DNA que son judíos. Entonces, por eso yo digo, yo no sé la leyenda, ¿verdad? Hasta dónde él... pero fíjese qué interesante, ¿no? Que todavía... Sí. Sí. Sí, no, se ha probado que por la prueba de DNA, que hasta el día de hoy se dice que eso es confiable, ¿no? Y es lo más confiable, pues obviamente ahí está. Sí, que hasta dónde, ¿verdad? Pero el doctor dice que la moraleja es no se levante a beber agua de noche. Bien, claro. Hubo también otros grupos disidentes de la cristiandad del Imperio Romano, como fueron los monofisitas de Egipto y de Siria. Y esto nos tomará como 4 o 5 minutos más. No todos los cristianos del imperio aceptaron la decisión del Concilio de Calcedonia. Entre ellos, algunos cristianos de Egipto y de Siria. Y de ellos es que surge entonces la iglesia copta y el movimiento jacobita. El copto era el antiguo idioma de los egipcios y era prácticamente el lenguaje que se mantuvo dentro de los campesinos egipcios. Ellos abrazaron, ¿se acuerda cuando hablamos del monaquismo, no? Ellos abrazaron ese movimiento del monaquismo. Y finalmente ellos no estuvieron de acuerdo con las decisiones de Calcedonia. Fíjense qué interesante, o sea, no todos los cristianos estuvieron de acuerdo. Y desde luego aquellos que han ido a Egipto todavía al día de hoy van a ver los cristianos coptos. Y es interesante, ¿no? Esa usanza de ellos vestidos de negro, muy palcos. No son muy comunicativos, ellos están allí, andan por allí, pero no se vinculan mucho, y todavía al día de hoy siguen existiendo como iglesia cristiana, pero separada, ¿verdad? De ese cristianismo tradicional del imperio romano. Y en Siria sucedió más o menos lo mismo. Un tal Jacobo Baradeo, que a la sazón era evangelista, era austero, era un predicador muy fervoroso, se dice que llegó a consagrar 27 obispos y ordenó a millares de sacerdotes por todo Siria, por todo Egipto, por todo Persia, por toda Asia Menor, incluyendo Constantinopla. O sea, él invadió Constantinopla y allí estableció también órdenes de la experiencia de su fe, desde la postura de ellos, que era precisamente esa postura monofisista, ¿no? Donde ese concepto de que en Cristo hay dos naturalezas, para ellos no es aceptado. Todavía al día de hoy, pues existen algunos de ellos